Pocos se percataron de la presencia de aquella mujer de pelo oscuro cuando la dejaron en el Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles, pero cuando se encontró su torso casi una semana más tarde, Elizabeth Short se convirtió en un nombre sumamente sonado y comenzó la leyenda de la Dalia Negra, apodo que acompañaría y sería inseparable a su nombre, inmortalizándola en el tiempo, un caso que 70 años después sigue sin ser resuelto. ¿Y qué tal? Yo soy Adri y el día de hoy estamos con este primer caso misterioso, y en esta ocasión, como bien vieron en la presentación del título, les traigo la historia de la Dalia Negra, un caso que sin duda alguna hoy en día sigue estando en boca de todo el mundo a pesar de tener tanto tiempo de haber ocurrido, que sigue sin resolver y que sobre todo es sumamente vistoso en la cultura popular. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video que, si todo sale bien, estaré trayendo cada semana uno nuevo, o quizá 2 por semana si la cosa está aún mejor. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Los links los tienes aquí abajo en la cajita de la descripción. Ahora sí, no le hagamos más emoción y comencemos a hablar sobre el caso de Elizabeth Short, también conocida como la Dalia Negra. Elizabeth Short era una mujer sumamente hermosa, muy bella, y estaba consciente de esto mismo, por lo cual decidió aprovecharlo para cumplir su sueño de convertirse en una famosa actriz reconocida por todo el mundo. Es por eso que a lo largo de su vida aprovechó su belleza para entablar relaciones con diversas personas con la esperanza de lograr así llegar a convertirse en una estrella de Hollywood. Sin embargo, tristemente, la fama de su nombre no vendría por este medio, sino por la triste noticia de su terrible mutilamiento a manos de un desconocido asesino que se hizo llamar el Vengador de la Dalia Negra. Pero hay que comenzar primero por saber un poco de la historia de Elizabeth Short. Elizabeth Short, como bien lo dijimos, era una chica muy hermosa. Ella vivía con su madre, con su padre y sus hermanas. Sin embargo, tristemente, y debido a la depresión económica que se vivía en la época, quedaron con una gran cantidad de deudas debido a su padre, quien terminó fingiendo su muerte. ¿De qué manera? Ustedes se preguntarán. Pues simplemente aparcando su coche sin dejar nada en absoluto en un puente. Para muchos les generará la duda, porque esto se consideró como una prueba, una idea fija de que el padre se había... Pues resulta ser que en la época que se encontraban era muy común que esto sucediera. Por lo tanto, ni la policía lo buscó, ni nadie más lo buscó, y la familia lo dio por muerto. Y esto era tristemente muy normal. Y créanme cuando les digo que mientras más exploramos en este caso, veremos que hay muchas cosas que no son normales, pero que debido a la época, por alguna extraña razón, eran consideradas como normales. De esta manera, Elizabeth vivió muchos años más junto a su madre y su familia, hasta que su padre, años después, decidió volver a contactarlas con la excusa de querer volver con ella. Sin embargo, ni la madre ni sus hermanas decidieron aceptar sus disculpas y lo mandaron a la goma. Sin embargo, nuestra queridísima protagonista, que en paz descanse, decidió aprovechar esta oportunidad debido a que su padre vivía bastante cerca de Hollywood, por lo cual era una gran oportunidad que tenía que aprovechar para así llegar a la tierra soñada, donde podría intentar que un cazatalentos la encontrara, la descubriera y la impulsara a la fama. Sin embargo, la realidad es que la triste verdad de Elizabeth no fue así, ya que su padre, cuando la llevó hasta su casa, no la trató más que como una mera sirvienta. De esta manera se dio cuenta de que su papá únicamente buscaba quien le diera de comer, quien lavara la ropa y le planchara, y quien lo tuviera atendido. No buscaba ni siquiera tratarla como una hija, sino como meramente una señora encargada de la limpieza, de la cocina y básicamente una empleada doméstica. Sin embargo, Elizabeth no estaría dispuesta a esto, por lo tanto, después de una discusión con su padre, este le dio una cantidad de dinero lo suficiente como para que tomara un tren de regreso hasta la casa de su madre, y ahí se acabó y no se volverían a ver. Sin embargo, Elizabeth tomó el dinero y se encaminó nuevamente hasta nada más y nada menos que Hollywood. Ahí buscaría y buscaría que un cazatalentos la viera. De hecho, había veces en las que Elizabeth no comía bien o simplemente no hacía los gastos necesarios para una calidad de vida digna, un techo donde vivir, sino que, por el contrario, utilizaba el dinero que conseguía para comprar ropa de lujo y siempre lucir hermosa, para así llamar la atención de algún cazatalentos que se encontrara en la calle y la lograra así reconocer y decirle: oye, está usted muy hermosa, ¿le gustaría salir en una película de Hollywood? Pero tristemente sus planes no se verían bien
logrados de este mes. Elizabeth Short comenzó a trabajar en cafeterías con el fin de tener un sustento económico con el cual podría seguir sustentando el maquillaje costoso, la ropa cara, todo lo que generara el outfit perfecto en caso de que la descubrieran. Es ahí donde se le da justamente el apodo de la Dalia Negra, no hasta su muerte, sino estando en las cafeterías. Esto debido a que más o menos alrededor de un año antes había estrenado la película de la Dalia Azul, en donde la actriz era muy hermosa. Y como también Elizabeth era sumamente bella y siempre vestía de negro para lucir elegante, hermosa, fina, de alta costura y no tener que utilizar una gran variedad de atuendos, pues le dieron justamente el apodo de la Dalia Negra debido a este detalle, el cual pues nombre se le quedaría grabado a ella el día de su muerte hasta el presente. Es un nombre que tristemente, un apodo que la sigue persiguiendo, que sigue plasmado a ella y que de una manera no muy grata le dio la fama que tanto esperaba. Sin embargo, aún no llegamos a ese punto. A lo largo de todo este tiempo, Elizabeth buscó quedarse con más personas y de hecho estuvo en contacto con uno de sus exnovios, pero antes de este punto, Elizabeth también llegaba a presumir que estaba comprometida con alguien del ejército, alguien de la marina, y siempre mostraba que se llevaba bien con él, que se llevaba bien con la familia y que pronto podrían estarse casando. Sin embargo, este soldado terminó falleciendo y Elizabeth siempre llevaba consigo una nota en donde se veía la noticia de la muerte de este soldado, pero curiosamente el nombre de la prometida estaba tachado. Algo muy curioso es que justamente la familia llegó a decir de que no, que Elizabeth no tenía nada que ver con ellos, ni con su hijo, que igual y sí se conocían, pero que no era la prometida, por lo cual ahí hay muchas sospechas de que quizás simplemente la familia no aceptaba a Elizabeth y por eso negaban el hecho de que ella estuviese comprometida con su hijo. Sin embargo, pues Elizabeth siempre andaba cargando esta nota y fotos de dicho prometido. Posteriormente, como les digo, ahora sí se reencontró con su exnovio, con quien tiempo después las cosas no volvieron a funcionar y simplemente mantuvo comunicación con él a través de cartas. Lo curioso es que esta comunicación llegó a mantenerse incluso hasta sus últimos momentos de vida que ella no sabía. Todo su trayecto de vida estando en esta ciudad del glamour, de la fama, de una difícil manera, pues la llevó a pedirle ayuda a muchísimas personas, en donde pues uno de estos conocidos le daba asilo a este tipo de chicas sumamente hermosas para que pues bueno, ellas fueran y obtuvieran la manera que pudieran la fama, aunque pues esta persona tenía dobles intenciones, sobre todo con Elizabeth, pero ¿qué les digo? Que nuestra querida Lizzie no se dejaba así de la nada, no. Ella era bastante rigurosa, podría aceptarle una cena, un vinito, un caballero, pero ella no estaba dispuesta a acostarse con cualquiera. Cosa que de hecho, el día de su muerte, cuando estarían las entrevistas, los interrogatorios a las personas, todos los hombres que la conocieron dirían lo mismo, que Elizabeth los acompañó a cenar, estuvieron con ellos, que les proporcionó alojamiento a la chica, pero que nunca tuvieron contacto en la cama con ella. De hecho, se sabe que solamente 3 personas llegaron a gozar de su compañía en este sentido. Sin embargo, aún así, pues muchas personas lograron disfrutar de su compañía con una cena romántica. Sin embargo, esta persona que les digo que alquilaba sus habitaciones, sus cuartos a este tipo de chicas que buscaban la fama en Hollywood, pues quería un poquito más con Lizzie. Sin embargo, esto terminó provocando muchos problemas, algunos conflictos, por lo cual Lizzie constantemente era echada, volvía a regresar, volvía a ser echada, y así en un vaivén de veces. De hecho, a lo largo de este tiempo, Lizzie pudo conocer a una famosa muy importante de la época, que fue nada más y nada menos conocida como Marilyn Monroe. Así es, Elizabeth Short conoció a Marilyn Monroe cuando aún no era famosa, cuando aún no era una cara conocida y también se encontraba en la búsqueda de una carrera artística en Hollywood. Sin embargo, pues como sabemos, tristemente ambas chicas tuvieron un trágico final a la espera de la fama o por culpa de buscarlo. Por lo cual es bastante triste esta historia. Después de acabar con esta ida y venida de estos cuartos, Lizzie buscó la ayuda de unos amigos, con quien pues se dice que pudo haber tenido algo que ver porque estos amigos eran pareja, y se comenta, hay rumores de que podría ser que el esposo quisiera ponerle el cuerno a su pareja con Lizzie. Sin embargo, bien se sabe que Elizabeth no se dejaría y simplemente no aceptaría. Por lo tanto, después de alrededor de un mes, más que nada, pues decidieron decirle que, pues, ¿sabes qué? No estás trabajando, no estás trayendo dinero, ya hay algunos problemas, pues mejor sal de aquí. Dentro de las cuales, pues bueno, Elizabeth seguiría en este vaivén de ir buscando hombres que le proporcionaran un lugar donde dormir, en hoteles, y que pues tristemente ellos buscaban otra cosa, pero Lizzie no se los daba. Aún así, en sus últimos momentos de vida, uno de estos chicos que la conocía pues decidió subirla a su carro, buscando nuevamente lo mismo, una cena, pero ella no aceptó.
se quedaron en una habitación del hotel, en donde después en los próximos interrogatorios este hombre diría que Lizzie se quedó parada en la pared viendo hacia la cama y no aceptaba compartir el hecho con este hombre, por lo cual no hicieron nada en lo absoluto. Acabada la noche, este hombre accedió a llevar a Lizzie a una estación de autobuses, puesto que esta le dijo que próximamente se estaría reuniendo con su hermana. Dejó la maleta cuya contenido se quedó ahí durante un tiempo, que es importante resaltar esto, y posteriormente se dice que este hombre llegó a llevarla al Hotel Cecil, en donde después de verla cruzar por el lobby no la volvería a ver jamás. Un dato curioso es que se dice que el fantasma de Elizabeth Short se aparece en el bar del Hotel Cecil y pues también va a tomar sus traguitos con alguien y simplemente desaparece, por lo cual muchos piensan que su alma podría estar condenada a revivir sus últimos momentos una y otra vez. Días después, una mañana, mientras una mujer iba caminando con su hija dentro de su carriola, llegó a ver que en un terreno baldío cerca del Hotel Cecil se encontraba lo que ella pensaba un maniquí muy hermoso con la piel de marfil. Sin embargo, al acercarse mejor se daría cuenta de que no era un maniquí. Ahora, les voy a decir algo muy curioso. ¿Recuerdan que les dije que a lo largo de todo este caso había muchas cosas que eran demasiado normales para la época? Pues una de ellas justamente era el hecho de que la gente, debido a la depresión económica de la época, tiraba sus maniquíes ahí a la calle, así todos destrozados y así, por lo cual no era raro para las personas caminar y ver maniquíes destrozados por las calles. Sin embargo, pues para la mala suerte de esta señora que se encontraba caminando con su hija, lo que vieron era nada más y nada menos que el cuerpo de Elizabeth Short, mutilado en una pose sumamente grotesca, de la cual hablaremos más adelante, y sobre todo con la famosa sonrisa de Glasgow de las comisuras de la boca hasta la punta de las orejas, de manera que se veía algo bastante atroz. Su sangre había sido drenada por completo, estaba partida por la mitad, sus órganos no estaban separados de ella, por el contrario, aún conectaban el cuerpo y estaban acomodados al lado de ella. Por favor, no busquen las imágenes, están en Google, yo no las voy a poner en video porque son bastante fuertes de ver y no recomiendo para nada en lo absoluto que vayan a verlas. También el cuerpo fue lavado después de todo este procedimiento, lo que terminó generando que la piel de Elizabeth tomara un tono bastante similar al del marfil y que por eso creyeran que se trataba de un maniquí. Fue bastante horrorosa la escena y es ahí como comienza la investigación con respecto a la muerte de Elizabeth Short. Algo muy triste y desgarrador es que mientras buscaban la información, pues para empezar, para reconocer a la víctima, necesitaron que se secaran un poco los pulgares, ya que debido a que había sido lavado el cuerpo, sus huellas no se encontraban bien. Ya que secó, se dieron cuenta de que era Elizabeth gracias a que unos años antes ella había sido detenida mientras conducía en estado de ebriedad, mientras aún era menor de edad. Posteriormente de que conocieron de quién se trataba la víctima, pues contactaron con su madre de una manera muy triste y desgarradora, a mi parecer, que la verdad cuando lo leí o cuando me informé del caso me partió el alma, me rompió bastante mientras lo leía, me hizo sentir mal. Fue el hecho de cómo contactaron a la madre de Lizzie para darle la noticia. Y es que para obtener más información sobre la víctima, uno de los reporteros que estaba cubriendo el caso se le hizo buena idea el informarle a su madre que había ganado un concurso de belleza, por lo cual ella, emocionada, comenzó a hablar de su hija, de sus ambiciones, convicciones, de todo. Y la invitaron a ir justamente a la ciudad, en donde cuando llegó le dieron la triste noticia de que no había ganado ningún concurso de belleza, sino que había sido la víctima de un triste y trágico asesinato. No me imagino el dolor de la madre al descubrir todo esto. Algo muy curioso es la manera en la que el asesino se dio a conocer como el vengador de la Dalia Negra. Y es que este mismo llegó a enviar cartas, llegó a enviar mensajes a los medios de comunicación afirmando que no le gustaba el trato que le estaban dando a la nota, que no le estaban dando el merecido reconocimiento. Y para probar que él era el vengador de la Dalia Negra, mandó una libreta que pertenecía a uno de los conocidos de Elizabeth, que ella poseía en sus últimos momentos, además de enviar, dentro de lo que les decía hace un momento, que era muy importante que recordaran, el hecho de que la maleta de Lizzie con todo el contenido se encontraba en la estación, pues resulta ser que a ninguno de los policías se le había ocurrido la gran idea de ir y recoger la maleta y buscar algún indicio o algo, y por el contrario, el vengador de la Dalia Negra sí que lo hizo y envió este contenido a las autoridades también y a los medios de comunicación, de manera que así se empezó a dar un seguimiento mayor a la Dalia Negra. ¿Por qué le ponen este apodo? Como bien les digo, mientras está el interrogatorio, y recordarán que
Lizzie trabajaba en una cafetería que frecuentaba mucho, en la cual le habían puesto dicho apodo. Por lo tanto, los medios a partir de ese momento comienzan a cubrir dicho caso como el caso de la Dalia Negra. Es así como se hace muy popular, se hace muy famoso, y la fama que tanto anhelaba Lizzie llega, pero no de la manera que yo hubiera esperado, y ni siquiera tuvo la vida para poder ver su rostro en los periódicos de una mejor manera, aunque sea. Es bastante triste dicho caso. Ahora viene un asunto muy importante y muy curioso que es tratado en el libro de El Vengador de la Dalia Negra, y es el hecho de que podría ser que el caso de Lizzie fuera nada más y nada menos que un intento de obra surrealista, o por el contrario, que alguien haya jugado con ella, con su cuerpo, lo cual me parece algo desagradable, muy triste. Nada más y nada menos que un cadáver exquisito. Pero dirás, ¿qué es un cadáver exquisito? Un cadáver exquisito resulta ser básicamente el fruto de un poema surrealista que se da cuando varias personas empiezan a escribir de la siguiente manera. Toman una hoja de papel y la primera persona escribe algo. Posteriormente lo dobla en abanico y se lo pasa a la siguiente persona, quien escribe otra frase. Y así van pasando hasta que terminen. Posteriormente se desdobla la hoja y lo que se obtiene es un poema surrealista, al cual, debido al contenido del primer poema que se hizo de esta manera, se le conoce como un cadáver exquisito. Se dice ser que podría ser que no haya sido uno solo el asesino de Elizabeth Short, sino que pudieron haber sido varios asesinos que jugaron a el cadáver exquisito con el cuerpo de Lizzie, ya que tenía varias situaciones dentro de su cuerpo, como que había sido cortado uno de sus pechos, parte de la piel había sido cortada, que curiosamente correspondía a diversas obras del estilo surrealista de la época. De hecho, algo muy curioso dentro de la teoría de que se dice que realmente Lizzie también pudo haber sido una obra surrealista, está el hecho de que mucha de esta obra estaba justamente en su apogeo, y el principal sospechoso del que se habla en este libro era gran fanático del arte surrealista, por lo cual se dice que también al tener contactos que eran artistas de este medio, podría haber tratado de crear la mejor obra surrealista con el cuerpo de Lizzie, y dentro de ella haberle mandado un mensaje a los artistas de la época, ya que curiosamente el arte surrealista posterior al caso de Elizabeth Short tomó bastante inspiración y mucha semejanza de este mismo. Así que a continuación te hablaré un poco más a detalle de esta teoría, no sin antes decir que el lugar donde yo encontré esta información, dentro de la cual yo por primera vez escuché hablar de esta teoría, no fue directamente del libro del Vengador de la Dalia Negra, sino que la recopilación como tal de toda esta información más específica la encontré en el canal de Estela Nayat, que al menos dentro de los videos que llegué a buscar para recolectar la información y resumírselas para ustedes también de una mejor manera, pues fue o es de los pocos canales que ha hablado de que Lizzie pudo haber sido un cadáver exquisito. Así que vamos a profundizar un poco más con dicha teoría. Más recientemente, Steve Holder, un ex detective de homicidios, trató de echar luz al caso y afirmó que el asesino era su padre, un médico llamado George, y que también cometió otros crímenes memorables. La policía revisó la antigua casa de Holden con la ayuda de un perro busca cadáveres en 2013, quien les alertó la existencia de restos humanos. George Holder, el padre de Steve, había vivido en la misma ciudad que Elizabeth en la época en la que ella murió. Muchos testigos afirmaron haberlos vistos juntos, e incluso hubo quien dijo que eran amantes. Cuando el cuerpo de Beth apareció cortado por la mitad el 15 de enero del 47, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio debía tener amplios conocimientos de medicina, y coincidentemente George Holden era médico. De hecho, su consultorio se encontraba a tan solo 2 manzanas del Hotel Cecil, el último lugar donde Elizabeth fue vista con vida. Por otra parte, la posición en que el cuerpo de Beth fue encontrado resultaba muy poco común, y según Steve Holder se parecía al cuadro de El Minotauro del autor surrealista Man Ray, amigo cercano del Dr. Holder. Otras pruebas que encontró Steve fueron justo en enero de 1947 que su padre había comprado unas bolsas de cemento para realizar reformas en su casa. En la escena del crimen se encontraron bolsas de cemento. Un vecino dijo que poco antes de aparecer el cadáver en Laymeter Park, un auto negro parecido a un Ford Sedan del 36 había pasado por ahí. George Holder conducía un Park Sedan negro del 36, un coche muy parecido. Su padre se había quedado solo en la mansión que tenían, pues Steve, sus hermanos y su madre se habían ido a la ciudad a una visita familiar justo cuando sucedió el asesinato. El tipo de letra que el asesino utilizó para escribir la carta que envió a la prensa se parece a la de su padre. Finalmente, Steve se puso en contacto con su hermana mayor, y ella le comentó que mientras llevaba adelante el juicio en contra de su padre por abuso, había escuchado que George Holder era el principal sospechoso por el asesinato de la Dalia Negra. Entonces, Steve se puso en contacto con Briar Carr, el actual detective de la policía que se encargaba del caso. Carr le dijo que la mayor parte de los documentos del caso desaparecieron en la década de los 50,
Tiempo después, no obstante, Hodel descubrió que la policía había vigilado la casa de su padre mediante micrófonos secretos, pues efectivamente era sospechoso del asesinato. Steve escuchó en las grabaciones que se hicieron públicas en 2003 a su padre hablar de que ciertos abortos clandestinos que le había realizado y dijo que era consciente de que la policía lo consideraba el asesino de la Dalia Negra, pero que nunca lo atraparían. Según Steve, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, no lo arrestó, pues al hacerlo hubiera destapado una serie de tratos sucios que se hacían entre los médicos y las fuerzas del orden para ocultar abortos ilegales. Para Steve, la policía optó por dejar libre a su padre a cambio de mantener una imagen limpia frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Por su parte, George Hodel se fue del país en 1950 a Filipinas, en donde ejerció su profesión y conoció a su última esposa, con la que vivió en los Estados Unidos una década más tarde. Otra teoría nos dice que el caso de Elizabeth fue nada más y nada menos que un cadáver exquisito. Un cadáver exquisito es un juego de palabras por medio del cual se crean maneras de sacar de una imagen muchas más. El resultado es conocido como cadáver exquisito o Cadavre exquise en francés. Generalmente es un poema surrealista en el cual varias personas van agarrando una hoja de papel, escriben un verso y lo doblan en abanico. Posteriormente pasan el papel al siguiente participante, quien hace lo mismo, y así hasta que pasen todas las personas. Al final se desdobla el papel y se obtiene un poema surrealista. La teoría nos dice que él o los asesinos de Elizabeth habrían jugado a este siniestro juego con un cuerpo humano, con Elizabeth, y que inspirados en el surrealismo de las obras de la época habrían hecho cada uno algo diferente con el cuerpo de Elizabeth. También se cree que George Hodel, quien era igual un apasionado del arte surrealista, habría intentado crear la mejor obra de este estilo con el cuerpo de Elizabeth, mandando incluso un mensaje a los artistas de la época a través de cómo trató el cuerpo. Lo cierto es que el arte surrealista de la época, luego del caso, sí que reflejó o se inspiró por mucho en la Dalia Negra. Algunos otros teorizan que su asesinato fue el resultado de una cita que se tornó violenta, o que Short, que siempre tenía problemas de dinero, hizo autostop, una práctica común en la época, y se metió en el auto equivocado. Oficialmente, el caso sigue abierto y en la actualidad el Hotel Biltmore sirve un cóctel llamado Dalia Negra de vodka, licor de frambuesa negra, chambord y Kahlua. La bebida apropiadamente tiene un sabor amargo. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. La verdad es que el caso de Elizabeth Short me parece bastante desgarrador y bastante aterrador, porque nos enfrentamos tristemente a un feminicidio que aún a la fecha no tiene respuesta y que probablemente, según las autoridades, quizá nunca la tenga. Por lo cual me parece algo demasiado, no sé cómo decirlo, muy brutal, muy desolador, muy triste el cómo este caso se dio y cómo tristemente muchas de las autoridades de la época y actuales lo toman como el cliché de una chica con sueños que tristemente no tuvo el mejor final al intentar cumplirlos, por lo cual a mí me parece algo desgarrador esta manera de referirse a la historia de Lizzie y no me parece adecuado como lo hacen estas personas. Sin embargo, pues hay que asumir que por más que duela el caso de Lizzie, quizás se quede como uno de los muchos casos sin resolver en la historia de la humanidad. Y esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya aclarado quizá algunas dudas con respecto a la historia de Elizabeth Short. Quizá pudimos llegar a sacar unas conclusiones con respecto a lo que pudo haberle pasado y tratamos de desmentir algunas cosas. Sin embargo, la verdad absoluta, tristemente, nunca se sabrá. Y pues nada, nos vemos la próxima con un nuevo video. Recuerden que si todo sale bien, una vez por semana les estaré trayendo un nuevo caso, o si todo sale mejor, 2 videos a la semana. Pueden seguirme también en mis redes sociales, los links los tienes aquí abajo en la cajita de la descripción. No olvides suscribirte y activar la campanita para que así recibas la notificación de que se ha subido un nuevo video. Yo soy Adri y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.